Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a recorrer juntos los artículos 10 a 29 de la Constitución española. Este tramo es clave porque contiene los derechos fundamentales y libertades públicas que todos debemos conocer al detalle, desde la dignidad de la persona, que aparece como el pilar del orden político, hasta el derecho de reunión, asociación, participación política o tutela judicial. Lo veremos paso a paso. ¿Qué protege cada artículo? ¿Cuáles son sus límites y cómo se aplican en la práctica? Y te lo adelanto. Aquí está uno de los bloques más preguntados en examen, así que conviene no perder detalle. Empezamos con el artículo 10, que es la auténtica puerta de entrada a todo el bloque de derechos fundamentales. Fijaos en el apartado 1. Aquí aparece una idea clave que vais a tener que grabaros casi palabra por palabra. La dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son el fundamento del orden político y de la paz social. ¿Qué significa esto? Que toda la Constitución y todo el sistema democrático descansan sobre ese reconocimiento. La persona no es un medio, es un fin en sí misma. La dignidad no se concede, se reconoce, y por eso es el punto de partida de todos los derechos. En el apartado 2 encontramos algo muy importante para el examen. Las normas sobre derechos fundamentales deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales ratificados por España. Esto lo convierte en un puente entre nuestro derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué implica? Que cuando haya dudas sobre el alcance de un derecho, el juez o el legislador no pueden interpretarlo de forma aislada, sino en conexión con esos tratados. Por eso se dice que el artículo 10.2 es la clave interpretativa de todo el título I. Ahora que ya sabemos cuál es el fundamento, veamos la estructura completa del título primero. Lo primero que tenéis que interiorizar es que no es un bloque homogéneo, sino que se organiza en 5 capítulos. En el capítulo primero, artículos 11 al 13, se regula quiénes son titulares de derechos. Básicamente, los españoles y los extranjeros, con matices que veremos después. El capítulo segundo, que es el más importante y el que más preguntas genera en los exámenes, va del artículo 14 al 38. Aquí están los derechos y libertades. Pero ojo, este capítulo se divide en 2 secciones. La primera, del artículo 15 al 29, recoge los derechos fundamentales y libertades públicas, que son los que disfrutan de máxima protección, y la segunda, del artículo 30 al 38, regula otros derechos y deberes, como la defensa de España, el deber de trabajar o la libertad de empresa. El capítulo tercero, artículos 39 a 52, contiene los llamados principios rectores de la política social y económica. Son orientaciones para los poderes públicos, educación, sanidad, medio ambiente, protección de la familia. No son directamente exigibles ante los tribunales, pero sí guían toda la acción política. El capítulo cuarto, artículos 53 y 54, regula las garantías, cómo se protegen los derechos, qué recursos existen y el papel del defensor del pueblo. Por último, el capítulo quinto, artículo 55, establece las condiciones para la suspensión de derechos en situaciones excepcionales como estados de alarma, excepción o sitio. En el artículo 11 la Constitución habla de la nacionalidad, que es el vínculo jurídico y político que une a una persona con el Estado. La regla general es que la nacionalidad española se adquiere, conserva y pierde según lo que establezca la ley, es decir, según lo disponga el Código Civil y las normas que lo desarrollan. Ahora bien, hay una garantía muy importante: ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad, pase lo que pase. Esto significa que la nacionalidad de origen es intocable. Además, el artículo abre la puerta a los tratados de doble nacionalidad, especialmente con países iberoamericanos o con aquellos con los que España tiene vínculos históricos. Esto facilita que los españoles que se naturalicen en esos países no pierdan su nacionalidad de origen, incluso aunque no exista reciprocidad. El artículo 12 es mucho más breve pero igual de esencial, fija la mayoría de edad en los 18 años. A partir de ese momento, la persona adquiere plena capacidad de obrar y plena responsabilidad jurídica como adulto. Es un artículo corto, pero clave en test, porque marca el límite entre minoría y mayoría de edad en el ámbito constitucional. El artículo 13 es clave porque regula el estatuto jurídico de los extranjeros en España. Lo primero que dice es que los extranjeros gozan de las libertades públicas reconocidas en este título, pero siempre en los términos que establezcan los tratados y la ley. Es decir,
no tienen un reconocimiento absoluto, sino condicionado a lo que disponga la normativa española y los tratados internacionales ratificados. El apartado 2 establece una limitación muy importante. Solo los españoles son titulares de los derechos del artículo 23, es decir, el derecho a participar en los asuntos públicos, acceder a cargos y empleos públicos y ejercer el sufragio. Pero hay una excepción. Se permite que, por criterio de reciprocidad, un tratado o una ley reconozcan a los extranjeros el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. Por ejemplo, ciudadanos de la Unión Europea pueden votar en municipales en España, igual que los españoles lo hacen en sus países. En cuanto a la extradición, el artículo 13.3 dice que solo se concederá conforme a un tratado o una ley, siempre bajo el principio de reciprocidad. Y ojo con el detalle de examen, quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, pero se precisa que los actos de terrorismo no se consideran como tales. Es decir, un terrorista no puede refugiarse en la etiqueta de delito político. Por último, el artículo 13.4 habla del derecho de asilo, que se reconoce a ciudadanos de otros países y a los apátridas en los términos que establezca la ley. Terminamos con el artículo 13, donde ya vimos que los extranjeros tienen derechos, pero siempre condicionados por la ley y los tratados. Recordad las claves. Los derechos políticos del artículo 23 son solo para españoles, con la única excepción del voto en municipales bajo reciprocidad. La extradición nunca cubre delitos políticos, aunque el terrorismo no se considera como tal, y el asilo se regula por ley. Con esto cerramos el capítulo primero y entramos en el capítulo segundo, Derechos y Libertades, que arranca con uno de los artículos más importantes de toda la Constitución, el artículo 14. Aquí se consagra el principio de igualdad ante la ley. La fórmula es clara: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. Y fijaos en la lista que aparece: nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, y termina con una cláusula abierta: cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esa coletilla es fundamental, porque permite a los tribunales adaptarlo a nuevas realidades, como la orientación sexual o la identidad de género. El artículo 15 abre la sección primera y lo hace con un derecho absoluto: el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Esto significa que ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de su vida ni sometida a tortura o tratos inhumanos o degradantes. Atentos a la coletilla: queda abolida la pena de muerte, con una única excepción histórica: las leyes penales militares para tiempos de guerra. Hoy en día esa excepción ha quedado sin efecto, porque España derogó la pena de muerte en todos los supuestos. El artículo 16 es esencial en un Estado democrático porque consagra la libertad ideológica, religiosa y de culto. Se garantiza tanto a individuos como a comunidades, pero con una limitación: el respeto al orden público protegido por la ley. Además, establece dos garantías muy concretas: nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, y ninguna confesión tendrá carácter estatal. Esto último significa que España es un Estado aconfesional, no laico ni confesional. La diferencia es importante: no hay religión oficial, pero sí existe cooperación con las confesiones, especialmente con la Iglesia Católica, debido a la tradición histórica, y con otras confesiones presentes en la sociedad española. El artículo 17 regula el derecho a la libertad y a la seguridad personal. En esencia, nadie puede ser privado de su libertad salvo en los casos previstos en la ley y con todas las garantías. ¿Y cuáles son esas garantías? Primero, la detención preventiva. Nunca puede durar más del tiempo estrictamente necesario para investigar los hechos, y en todo caso hay un límite máximo muy claro: 72 horas. Antes de ese plazo, el detenido debe ser puesto en libertad o entregado al juez. Segundo, los derechos del detenido. Toda persona tiene derecho a ser informada de manera inmediata y comprensible de los motivos de su detención y de sus derechos, entre ellos el de no declarar. Además, se garantiza la asistencia de abogado, tanto en dependencias policiales como judiciales, en los términos que marque la ley. Esto asegura que el detenido no quede indefenso en ningún momento. Tercero, el habeas corpus, un procedimiento especial que permite a cualquier detenido ilegalmente ser presentado de inmediato ante la autoridad judicial. Es un mecanismo rápido, pensado para evitar abusos. Y por último, el artículo recuerda que la ley también fijará el plazo máximo de la prisión provisional, es decir, cuando una persona está en prisión preventiva mientras espera juicio.
El artículo 18 concentra varias garantías esenciales para la vida privada de los ciudadanos. En primer lugar, se protege el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Esto significa que nadie puede ser objeto de intromisiones injustificadas en su vida privada, ni ver vulnerada su reputación o su imagen pública sin causa legítima. En segundo lugar, la inviolabilidad del domicilio. Aquí la Constitución es tajante. Nadie puede entrar o registrar una vivienda sin consentimiento del titular ni sin resolución judicial. Solo hay una excepción, el flagrante delito, es decir, cuando un delito se está cometiendo en ese mismo momento y la policía debe intervenir de inmediato. En tercer lugar, el secreto de las comunicaciones. Se garantiza que nuestras comunicaciones, ya sean postales, telegráficas o telefónicas, estén protegidas frente a intromisiones. La única excepción es que exista una resolución judicial motivada que lo autorice. Esto se ha ampliado en la práctica a correos electrónicos, mensajes y cualquier medio de comunicación digital. Y por último, el apartado 4 introduce algo muy avanzado para 1978, el uso de la informática. La Constitución ordena que la ley limite el uso de la informática para proteger la intimidad y garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Hoy esto se conecta con la protección de datos y la normativa sobre privacidad digital. En resumen, artículo 18 igual a honor, intimidad de imagen, inviolabilidad del domicilio, secreto de las comunicaciones y limitación del uso de la informática. Un artículo largo, pero muy preguntado, así que conviene memorizar sus 4 apartados. El artículo 19 reconoce la libertad de residencia y circulación. Esto significa que todo español puede elegir dónde vivir y moverse libremente por todo el territorio nacional, sin restricciones arbitrarias. Además, también garantiza el derecho a entrar y salir libremente de España, aunque aquí entra un matiz: debe hacerse en los términos que marque la ley, por ejemplo, con pasaporte o cumpliendo con normas sanitarias o de seguridad. Un detalle muy importante: este derecho no puede limitarse por motivos políticos o ideológicos. En otras palabras, nadie puede prohibirte viajar, mudarte o salir del país por tus ideas o tu afiliación política. El artículo 20 es uno de los más amplios de la Constitución porque desarrolla la libertad de expresión y de información. Lo primero que reconoce es el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas y opiniones, utilizando cualquier medio, la palabra, la escritura o incluso soportes audiovisuales. Es la base de la libertad de expresión. En segundo lugar, garantiza la producción y creación cultural en todas sus formas: literaria, artística, científica y técnica. La Constitución no solo protege la opinión, sino también la creatividad y la investigación. El tercer bloque es la libertad de cátedra, es decir, el derecho de los profesores y docentes a enseñar e investigar con autonomía, siempre dentro del respeto a los principios constitucionales. Y, por último, el artículo asegura el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, lo que significa que los ciudadanos no solo pueden hablar, sino también acceder a información sin manipulaciones. Aquí la palabra clave es veracidad, porque la información falsa o engañosa no queda amparada por este derecho. El artículo 20 reconoce la libertad de expresión e información, pero también establece sus límites. Lo primero que deja claro es que no existe la censura previa. Nadie puede revisar ni prohibir de antemano lo que vayas a publicar o difundir. Ahora bien, este derecho no es absoluto. Tiene límites concretos. Debe ejercerse respetando los derechos reconocidos en el título y de forma especial el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia. Es decir, puedes expresarte libremente, pero no a costa de la dignidad o los derechos de los demás. Respecto a los medios de comunicación, hay un punto clave: solo se puede ordenar el secuestro de publicaciones, grabaciones o medios de información mediante resolución judicial. Pregunta típica de examen: ¿puede la administración secuestrar un periódico? No, únicamente un juez. Además, el artículo garantiza la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, que deben protegerse por ley. Y, por último, los medios de comunicación públicos estarán bajo control parlamentario, asegurando el pluralismo político, social y lingüístico de España. El artículo 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Fijaos en dos claves. Primero,
Este derecho no necesita autorización previa. Nadie tiene que pedir permiso para reunirse, siempre que sea en condiciones pacíficas. Ahora bien, cuando la reunión es en lugares de tránsito público o se trata de una manifestación, sí se exige comunicación previa a la autoridad, pero nunca autorización. Y muy importante, la autoridad solo podrá prohibirla si existen razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Es decir, la prohibición es la excepción. El artículo 22 regula la libertad de asociación. Aquí la Constitución dice que cualquier persona puede asociarse, pero con límites. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Además, para constituirse deben inscribirse en un registro público, pero ojo, esa inscripción tiene únicamente efectos de publicidad, no es un requisito de validez. Y otro detalle clave, las asociaciones solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades mediante resolución judicial motivada, nunca por decisión administrativa. Por último, quedan prohibidas expresamente las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. El artículo 23 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Esto puede hacerse de forma directa, como ocurre en un referéndum, o indirecta, a través de representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Aquí hay que subrayar, sufragio igual a universal, libre, igual, directo y secreto. Además, el artículo 23 también garantiza el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicas, siempre cumpliendo los requisitos que marque la ley. Ojo en test, este derecho es exclusivo de los españoles, salvo la excepción del artículo 13 para el sufragio municipal de extranjeros. Pasamos al artículo 24, que es la piedra angular de la justicia en España, la tutela judicial efectiva. Significa que toda persona puede acudir a los jueces y tribunales para defender sus derechos e intereses legítimos, y nunca puede quedar en situación de indefensión. Este artículo enumera una auténtica carta de garantías procesales: derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, derecho a la defensa y asistencia letrada, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas, a utilizar medios de prueba, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. El artículo 25 recoge el principio de legalidad penal. Nadie puede ser condenado o sancionado por un hecho que, en el momento de cometerse, no fuera considerado delito, falta o infracción administrativa. Es decir, no hay delito sin ley previa que lo establezca. Esto protege frente a arbitrariedades y asegura la seguridad jurídica. Además, este artículo marca cómo deben orientarse las penas privativas de libertad, siempre hacia la reeducación y reinserción social. Y establece límites muy claros. Se prohíben los trabajos forzados, y aunque la persona esté en prisión, sigue conservando sus derechos fundamentales, salvo aquellos que sean incompatibles con la pena. La Constitución garantiza incluso en prisión el derecho a un trabajo remunerado, a la seguridad social, al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad. Por último, atención a un detalle típico de test. La Administración no puede imponer sanciones que impliquen directa o indirectamente privación de libertad. El artículo 26 es mucho más breve, pero importante. Prohíbe los tribunales de honor en la administración civil y en las organizaciones profesionales. Estos eran órganos corporativos que podían dañar el honor de los profesionales mediante juicios internos, y la Constitución los elimina de raíz para proteger la dignidad personal. El artículo 27 es fundamental porque reconoce dos cosas. Por un lado, el derecho a la educación, por otro, la libertad de enseñanza. ¿Qué significa esto? Que no solo existe el derecho de todos a ser educados, sino también la libertad de que distintos agentes puedan enseñar, siempre respetando los principios constitucionales. El artículo señala que la educación debe tener como objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana, siempre dentro del respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Es decir, la educación no es neutra, transmite valores democráticos. Además, se reconoce un derecho muy específico de los padres, que sus hijos reciban la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Esto no significa que la enseñanza pública deba ser confesional, sino que los poderes públicos deben garantizar esa posibilidad. Otro punto clave: la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Aquí hay dos ideas inseparables. La obligatoriedad asegura que nadie quede fuera, y la gratuidad garantiza que el acceso no dependa de la situación económica.
Por último, la Constitución ordena a los poderes públicos que aseguren el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores implicados, padres, profesores, alumnos, y con la creación de centros docentes. El artículo 28 reconoce dos pilares del mundo laboral: la libertad sindical y el derecho de huelga. En primer lugar, todos tienen derecho a sindicarse libremente, crear sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones e incluso afiliarse a organizaciones sindicales internacionales. Nadie puede ser obligado a sindicarse. Eso sí, hay limitaciones. La ley puede restringir o incluso prohibir este derecho en las Fuerzas Armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad y en otros cuerpos sometidos a disciplina militar. Además, en el caso de los funcionarios públicos, la ley puede establecer peculiaridades específicas en el ejercicio de este derecho. El segundo gran bloque es el derecho de huelga, reconocido a los trabajadores para la defensa de sus intereses. Pero ojo, no es un derecho absoluto. La ley que lo regula debe garantizar siempre el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Es decir, puede haber huelga, pero nunca hasta el punto de paralizar completamente servicios vitales como sanidad, seguridad o transporte básico. Por su parte, el artículo 29 regula el derecho de petición, que consiste en dirigirse a las autoridades por escrito para plantear solicitudes o quejas, de forma individual o colectiva. La clave aquí es que es un derecho de todos los españoles, pero con una excepción importante: los miembros de las Fuerzas Armadas, institutos armados o cuerpos sometidos a disciplina militar solo pueden ejercerlo de forma individual y conforme a su legislación específica. Con esto cerramos los artículos 10 a 29, el corazón de los derechos fundamentales: dignidad, igualdad, libertades básicas y garantías esenciales. Un bloque denso, pero imprescindible en cualquier examen. En la próxima sesión daremos el salto a los artículos 30 a 55, donde veremos los deberes constitucionales, los principios rectores y el sistema de garantías y suspensión de derechos.